Entonces quisiera hacer un comentario respecto de un filme cinematográfico, ¿verdad? De 1973, El Exorcista. Una película que está inspirada en un libro de un exorcismo que ocurrió en la década de los 50, de los 40, si no mal recuerdo, ¿verdad? Esta película está dirigida por William Friedkin, ¿verdad? Entonces, esencialmente narra la historia de una posesión demoníaca como tal, ¿verdad? Hasta donde yo sé, ahorita les digo el dato, estoy improvisando, yo sé que tal vez tuve que haber preparado el tema para ser más fluido en cuanto a mis palabras, pero bueno, digamos que de alguna forma es para lo que me alcanzó a decir y espero que si pues en algún momento se hace publicidad de esto, pues que alguien pueda obtener algo de información que le valga la pena por si se encuentran en alguna situación igual, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que en mi experiencia de vida particular he notado que de alguna forma ese tipo de situaciones que escapan a toda lógica, ciencia y razón podrían tener algún lugar y explicación o una forma de abordarse desde el aspecto propiamente sobrenatural, ¿ok? Como lo he dicho antes y en pocas palabras, pues soy católico y considero que de alguna forma estas cosas realmente existen, ¿ok? Entonces ahorita les digo el dato más o menos del contexto en el que aconteció esa historia que inspiró este libro y a su vez el filme cinematográfico. ¿Ok? El hecho se tiene registrado en 1949 y se dice que The Washington Post informó respecto del caso en su tiempo. ¿Ok? Entonces, la historia real en la que se inspiró el libro y a su vez el filme cinematográfico, en realidad un niño de 14 años, ¿verdad? Que tuvo alteraciones en su personalidad, ¿ok? Entonces, me he dedicado a indagar en esos temas porque en mi situación personal he notado que de alguna forma, por ejemplo, este tipo de acontecimientos como los poltergeist y ese tipo de cosas, ¿no? Sobrenaturales propiamente y lo que respecta, por ejemplo, lo que se podría llamar como una especie de infestación, ¿verdad? Por muchas cuestiones que pueden escapar realmente a la lógica y a la razón. Entonces, no es realmente un caso aislado del todo, no lo es. O sea, el caso de que sí que tengo entendido que no es conveniente hacer publicidad, ¿verdad? En Alemania, si no mal recuerdo, en la década de los 70 aproximadamente, ¿verdad? La señorita Anneliese Michel Rose, algo así. Anna Michelle Rose, algo así. Anneliese Michel Rose, ¿ok? Entonces, ustedes sí pueden buscar realmente los registros que se tuvieron en su tiempo de este momento, ¿verdad? Y eso sí es público, digamos, está en el YouTube, por ejemplo, ustedes lo pueden buscar. Eh, y bueno, pues ahí se habla de la presencia de algunos espíritus propiamente que están dentro de, no recuerdo cuántos años tenía, 20 y algo, 20 a 23 años, no estoy seguro de católica, ¿verdad? Anneliese Michel Rose, ¿qué edad es la que tenía este personaje, ¿verdad? Entonces también se hizo un filme cinematográfico y sé que al final pues sí son prácticamente pues lo que es, o sea, Hollywood, ¿no? Pero al final del día, digamos que la inspiración de donde surgieron todas estas ideas son realmente situaciones de la vida real, pues, ¿ok? ¿A qué voy? A que, por ejemplo, personas tan capacitadas, ¿verdad? A lo largo de la historia, ustedes mismos pueden hacer una investigación independiente, ¿verdad? Que personas capacitadas o con la suficiente capacidad intelectual han notado que
existen ciertas cosas que escapan a la física, a lo que se puede explicar por medio de la lógica y de la razón, ¿verdad? Tan es así que, bueno, la iglesia, pues sí reconoce estos casos, ha hecho publicidad del caso de Anneliese Michel Rose. El Exorcista, entonces, más allá de ser un simple filme, pues está basado en una historia real, ¿okay? Que se dice, bueno, pues una alteración de la personalidad. Entonces, pues dicen, al final, pues si realmente no es algo que la ciencia, la psicología o la psiquiatría pueda resolver del todo, y en base a la fe, así como nuestra naturaleza también, si creen, ¿verdad? Pues igual es de una naturaleza sobrenatural, ¿ok? Entonces, en ese mismo sentido, pues se le da cierta credibilidad a ese tipo de asuntos, ¿ok? Entonces, el comentario va en el sentido de que en mi experiencia personal, aunque tristemente supongo que las circunstancias materiales en las que me encuentro, lo que presupone lo sobrenatural, pues me impiden propiamente comprobar que realmente he sido, por ejemplo, testigo de avistamientos o he sido, ¿cómo se puede decir? Me he visto inmerso en situaciones en las que, por ejemplo, estos momentos de los poltergeists, les doy un ejemplo para que entiendan, ¿ok? Tenía un crucifijo, ¿no? Tenía un altar, ¿verdad? Era una cruz gigante. Una cruz gigante. Ahorita ya la regresé ahí a mi casa original, ¿verdad? Porque ahorita pues vivo solo, ¿ok? Entonces, en una ocasión, esa cruz pues tenía un Cristo crucificado, ¿no? Entonces, en una ocasión, digo, pudo haber sido el aire, pero yo siento que fue en otro sentido, ¿no? Y literalmente, porque tiempo antes se me había caído, ¿verdad? La cruz, entonces como que la estructura se desquebrajó, ¿ok? Y en una ocasión, aproximadamente a las 6 de la tarde, el Cristo cayó, ¿verdad? Así como si alguien lo hubiera movido, pero pues yo estaba lejos de ese lugar. Entonces, yo, aunado muchísimas otras cosas, ¿no? Le atribuí ese momento a una situación de carácter sobrenatural, ¿ok? Un fenómeno poltergeist, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla mucho de esta situación en estos filmes, digamos que o sea, sí tienen su toque hollywoodense y todo ese asunto. Sin embargo, también considero que al ser inspirados en una historia real, obviamente o sea, lo que implica obtener toda la información, ¿verdad? Para inspirar un filme cinematográfico del nivel de Hollywood, al menos implica que se haya tenido que estudiar minuciosamente cada momento de la situación. En este caso, se los reitero, es el caso de un joven de 14 años, es Estados Unidos, no sé exactamente el lugar, se llama Ronald Edwin Hunkeler, algo así, ok. Entonces, incluso, pues ahí lo pueden ustedes googlear si les parece, ¿no? The Washington Post, es una especie de periódico, ¿verdad? Pues hizo publicidad de este asunto, ¿verdad? Al que obviamente, pues, se dice, pues, y la iglesia obviamente, pues, aunque no sea postulado por alguna razón, ¿verdad? Oficialmente, en cuanto a dar una credibilidad pública y un reconocimiento pleno de la existencia del demonio, por ejemplo, ¿no? Es decir, como existen los ángeles, como existen los arcángeles, como existe el bien, también existe el mal, ¿verdad? Entonces, ese mal en ocasiones digamos, de alguna forma apodera o posesiona almas o cuerpos de personas, regularmente personas de bien. En el caso de Anneliese Michel Rose, era una joven pues, religiosa, ¿verdad? Católica. No conozco del todo el asunto de Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? O sea, yo siempre he sido como muy escéptico realmente de todos estos temas, pero al verme inmerso en esta situación, pues dije, voy a hacer una investigación al menos superficial de qué es lo que acontece al final. Y en ese inter, bueno, pues me encontré con estos filmes cinematográficos, claro.
Y vi que es una secuela de algunas cuantas películas del Exorcista, ¿verdad? El comienzo, bla, bla, bla. Entonces al final, dentro de todo su toque hollywoodense o de lo que implica propiamente pues un filme de Hollywood, existe algo de verdad, ¿ok? Entonces, ¿por qué? En pocas palabras, es decir, si no hubiese sido por el acontecimiento verdadero, pues no hubieran hecho la película y al mismo tiempo pues el libro que escribieron, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, se escribe el libro para que más personas conozcan y sean conscientes de que realmente estas situaciones existen. Y bueno, y contrasta obviamente con lo que implica ya el conocimiento y los métodos que históricamente se han desarrollado para obviamente combatir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Estaba pensando al final del día que de alguna forma si nos abocamos o nos enfocamos en el aspecto de la fe, de la creencia, porque bueno, pues al final yo soy un creyente, ¿verdad? Un católico. Pues digo, al final del día, si nuestra naturaleza es sobrenatural y el mundo se creó de esa forma, pues muy posiblemente todo eso tenga una razón de ser también, ¿ok? Por N o Y razón. Entonces, por qué me preocupa? Bueno, pues otras cosas aunado al acontecimiento que les mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, despertarme repentinamente a las 3 de la mañana, cosas de ese tipo. Entonces ya no, yo creo que ya no son cosas que tengan que ver propiamente con la psiquiatría o ese tipo de situaciones, sino que ya tienden a lo sobrenatural, ¿ok? Así como muchas otras personas lo han sustentado en la historia, ¿verdad? No son del todo casos aislados, supongo, ¿ok? Aunque no se le ha dado tanto auge e importancia y no se ha hablado tanto del tema, desconozco la razón, ¿verdad? A lo mejor no son tantas personas las que se ven atormentadas al fin del día por ese tipo de espíritus malignos, ¿verdad? Entonces, supongo que de alguna forma, si lo abordamos desde el aspecto de la fe, sabiendo que pues el omnipotente y el todopoderoso, como se dice y se narra en el Génesis, ¿no? Y por eso tantas más de 1.000 millones de personas hoy en día pues son fieles creyentes y al menos de los católicos, pero muchos otros que estudian en ese sentido las Sagradas Escrituras y a lo que me refiero es a que tiene su razón de ser al final, ¿ok? ¿Y por qué? Pues por ese tipo de situaciones que al final del día terminan perjudicándome, ¿verdad? Entonces, atribuyo muchas de esas situaciones a cuestiones que no tienen una explicación científica, ni lógica, ni racional, ¿ok? En lo personal, pues conozco un poco de la ciencia, de la física, incluso de la astrofísica, de la astronomía, ¿ok? Situaciones más o menos así que al final del día hacen que yo realmente tenga una cierta creencia y le dé veracidad a, y certeza a estas situaciones. O sea, por muy increíbles que parezcan al final, ¿ok? Y así, tan es así que se ha registrado en la historia algunas otras situaciones y tan relevante ha sido que, pues, se han hecho incluso filmes cinematográficos más o menos intentando plasmar cuál es la situación que se vive en esas circunstancias, ¿ok? El caso específico del exorcista, el exorcismo de Emily Rose, ¿verdad? Ahí sí están los registros. Entonces, ahorita no se los puedo poner porque, bueno, pues no tengo los medios suficientes para que puedan escucharlo, pero ustedes lo pueden constatar, ahí le pueden poner en el YouTube, ¿verdad? Grabaciones del exorcismo de Emily Rose. Pero son no de los de la película de Hollywood, sino los registros de la situación verdadera, ¿ok? ¿En qué terminó eso al final? Los sacerdotes, hasta donde yo tengo entendido, no sé cuántos eran realmente, 3, si no mal recuerdo, fueron llevados a juicio por homicidio por negligencia, ¿ok? Entonces, Anneliese Mitchell murió por deshidratación y desnutrición. Fueron más de 10 exorcismos, si no mal recuerdo, va. Entonces, al final, tengo entendido que no cumplieron una condena propiamente. Así fueron condenados por homicidio, por negligencia. ¿Okay?
impidieron, o de alguna forma, digamos que su actuación fueron como 10 no sé si 10 meses o 10 exorcismos, pero sí fue un montón de tiempo en el que estuvieron ahí peleándose con el demonio. Entonces dicen que Anneliese Michel tenía más de 6 demonios. Todo ese tipo de situaciones partiendo de la vida o de la experiencia personal hacia la investigación, ¿verdad? Que implica pues todas estas situaciones de Anneliese Michel y eso, también me hicieron encontrarme con toda la narrativa, la exégesis que el padre Gabriel Amort, que en paz descanse, ¿verdad? Decía respecto del tema, ¿no? Entonces, esa es la situación al final, ¿no? Y ustedes no están ni para saberlo, pero yo fui con el sacerdote también. Le dije, mire, y se escuchan así como crujidos en la casa. Y me despierto a las 3 de la mañana. Y ese día los poltergeist. Y se cayó el crucifijo. ¿verdad? Me dijo, no, pues no te puedo ayudar, pues no es exorcista. Googleé y dije, exorcistas en la actualidad dicen que son poco más de 900 en el mundo. ¿verdad? Entonces, en su tiempo, el padre Gabriel Amort era la máxima autoridad en el tema, ¿verdad? Y decía que existían, que él hizo más de 2000 y algo exorcismos, ¿verdad? Y que en sus investigaciones él supo que habían, o sea, que cuando él se enfrentaba frente a frente con el demonio, ¿verdad? Y cuando pues de alguna forma se entrevistaba, le hicieron saber que había tantos espíritus malignos. Dice, ustedes lo pueden ver en la entrevista al padre Gabriel Amort, igual ahí en el YouTube, ¿verdad? Que había tantos demonios en el mundo que si se manifestaran cubrirían la luz del sol, ¿verdad? Entonces, al final, aunque no haya tanta publicidad, realmente, si las palabras de pues sacerdote emblemático, exorcista, ¿verdad? Emblemático del Vaticano, que era la autoridad en la materia, es cierto, pues imagínense lo que significa. Realmente no son casos aislados del todo, simplemente pues no se le da tanta publicidad como posiblemente deberías, o sea, tal vez sí sería muy pertinente el asunto por la gravedad al final de lo que implica, ¿ok? En fin, al final pues dentro de esta situación angustiante realmente, ¿verdad? Eh, deduje que de alguna forma, por ejemplo, aunque no me consta del todo, ¿verdad? Al menos fíjense cómo contrasta y pueden investigarlo ustedes también. No sé qué grado de veracidad tenga, pero lo voy a decir así como es, ¿ok? Entonces, en la película del exorcista al principio, este sacerdote se llama Merrin creo que se llama, ¿verdad? Es un filme pero inspirado en una situación real y que al final del día hay una investigación respecto del tema de la posesión demoníaca, ¿ok? Entonces empieza como una excavación en Irak, ¿verdad? En lo que antiguamente fue la antigua Mesopotamia, en donde se estableció hasta donde yo sé, la primera civilización en la historia de la humanidad, que son los sumerios, ¿ok? Ahí se encuentra una estatua, una figura del demonio Pazuzu, ¿verdad? Entonces, por ahí va más o menos el asunto, miren. Yo investigué, ¿verdad? Simplemente como un católico creyente, ¿verdad? Y al mismo tiempo también podría decir, atormentado por el demonio, ¿verdad? Que en la antigua Sumeria se encontraron esas tablillas de arcilla, ¿verdad? De donde se dice que surgió y los textos sagrados, o sea, la Biblia propiamente se extrajeron, o sea, son un remanente, no un remanente, sino que la Biblia propiamente son esa traducción de las tablillas de arcilla de los sumerios, ¿verdad? Entonces el asunto va más o menos por ahí al final, digo, y si lo abordamos desde la perspectiva de la fe, escuchen esto, ¿ok? El Dios creador que es omnipotente, omnisciente y toda esta situación, ¿verdad? Es quien al fin del día pues permite que estos acontecimientos existan, por una parte, ¿verdad? Y por ahí leí también, ¿verdad? Aunque no me consta tampoco, o sea, pues mi investigación y la desesperación de ser atormentado por el diablo, ¿verdad? Me atrevo a decirlo, la verdad.
pues descubrí que por ejemplo, los musulmanes, ¿verdad? Ellos dicen que aunque en esencia el Corán también narra todas las historias del eh, el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Moisés, las tablas de la ley, por ejemplo, ¿verdad? Ellos dicen que los occidentales, pues toda esta creencia que se tiene aquí, etcétera, ellos dicen que distorsionaron la realidad, ¿verdad? Por medio de los profetas que ellos reconocen, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, la Torá sí es totalmente aceptada por los musulmanes. Y no me consta del todo porque, pues, la verdad no me ha dado el tiempo para leer y entender del todo esas creencias. Pero sé más o menos que ellos dicen que hay un Dios bueno y un Dios malo, ¿verdad? Y precisamente en la mitología de los sumerios, ¿verdad? Dicen que venían de un planeta que se llama Nibiru, ¿verdad? Y que su dios supremo era Anu, y que ellos arribaron a la Tierra para extraer oro porque así iban a restaurar la atmósfera de su planeta, ¿verdad? Entonces dicen que ellos fueron los que crearon las naves espaciales, los ovnis, ese tipo de cosas, ¿ok? Y que en todo ese asunto, pues obviamente de alguna forma, no conozco al 100%, pero sé que más o menos es así el asunto, ¿ok? Ellos intentaron pelear por el poder, ¿verdad? Al final. Resulta que Anu tenía dos hijos esenciales que, si no mal recuerdo, era Enlil y Enki, ¿ok? Pero en ese inter había otro que fue quien heredó el trono después de Anub. No recuerdo qué pasó con el dios esencial, el dios, como el líder esencial de los Anunnaki, ¿verdad? De la mitología sumeria, fíjense, y ahí viene lo del exorcista y lo de las tablillas de arcilla y Sumeria y todas esas ondas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se supone que al final del día, Alalu era quien sustituyó a Anu, ¿verdad? Y por alguna razón, Enlil, que se dice es malo, o no real, no sé si malo o bueno, ok. Pero por ahí iba el asunto de que ellos se pelearon por el trono y que en un combate, ¿verdad? Ganó Enlil y ya destronó a Lalu, ok. Ok, perfecto, pero bueno, pues por ahí va más o menos el asunto. Entonces se supone que ellos crearon por medio de la ingeniería genética a la humanidad para que trabajaran y así extrajeran el oro y lo llevaran por medio de sus naves espaciales, ¿verdad? Los ovnis y ese tipo de ondas a Nibiru, ¿verdad? Entonces fueron los que descubrieron esa fuerza. No sé realmente lo que respecta a la fuerza aeroespacial, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Eh, el movimiento elíptico como que hacen un movimiento para impulsarse, ¿verdad? Es lo que hicieron con las ondas, hasta donde yo sé, ¿no? Las Voyager y ese tipo de ondas. Utilizaban como la fuerza propia de la gravitación universal para impulsar sus artefactos interplanetarios, interestelares, ¿ok? Entonces, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Solamente como un creyente más, también tengo que decir que no se especifica nada acerca del reino de los cielos dentro de todas esas narraciones que se dicen por ahí ya. De ahí surge todo lo demás, ¿verdad? Todas las civilizaciones de los sumerios hacia adelante, ¿verdad? La historia de Gilgamesh, todavía de los sumerios y los egipcios, bla, bla, bla. Los griegos, hasta nuestras épocas, ¿verdad? Entonces, desde entonces se podía el asunto como del pasuso y bueno, pues en pocas palabras es eso, ¿no? Al final será cierto lo que se dice lo que se dice o lo que la paleontología, ¿verdad? Narra respecto de y la arqueología de los vestigios de las civilizaciones antiguas y de las tablillas de arcilla que le dieron forma a los textos sagrados que conocemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, la religión esencial se basa en estos términos. ¿Qué será la verdad al final? Es muy difícil y no son temas que yo quiero como un creyente más, simplemente. Pero es mi humilde opinión, ¿ok? Está bien, pero hasta donde yo sé no se habla nada real, nada preciso respecto del reino de los cielos. Algo del Kybalión y de ahí viene también el asunto de Ninhikshida y de Enki, ¿verdad?
Entonces ahí sí ya los planos de correspondencia y los mundos, ¿verdad? De la tierra al cielo, ¿verdad? Pero propiamente las tablillas de arcilla que supuestamente le dieron forma a la Biblia, por ejemplo, o incluso al Corán, si lo quieren ver así, o no sé hasta qué nivel, ¿verdad? Al menos sí en lo que respecta al Génesis, por ejemplo, ¿no? Ya después, pues, lo de los profetas, pues eso ya es otro asunto. Los musulmanes no lo reconocen del todo. O sea, o sea, que ellos creen que eso no es del todo válido, sino más bien una distorsión que se creó con fines perversos, ¿no? Será, bueno, pues yo digo al menos el Génesis como un católico más, un creyente más, ¿sabes? Entonces, por ahí va más o menos este asunto y por eso el comentario de la película del Exorcista, ustedes la pueden ver, una secuela de varias películas, pero la esencial es esta, la de la... Pues donde empiezan en las excavaciones en Irak, ¿verdad? Y de los sumerios y el demonio Pazuzu, ¿verdad? En fin, bueno, pues es un comentario que quería hacer respecto del tema, ok.